Una vez más nos ponemos en pie, por favor. En el Salmo 136, versos 23 al 26, el salmista dice así: Dios es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. El salmista nos dice que Dios es el que se acuerda de nosotros en nuestro abatimiento. Es por eso que en esta mañana les invitamos a exaltar a nuestro Señor a través del himno Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Pueden tomar sus asientos, amados. Voy a darle este lugar al hermano que va a exponer la palabra en el día de hoy, nuestro hermano Adán. Hermanos, abran sus Biblias, por favor, en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4.
Ya que tiene el verso listo ahí, ese texto, le ruego que vaya conmigo en oración. Y venimos ante ti, Señor, para escuchar lo que dices tú en tu palabra. Rogamos, Señor, de que quites todo estorbo que podamos tener en nuestras mentes, Señor. Que si tu Espíritu Santo trae convicción de nosotros, nos ayude, Señor, a poder cambiar lo que tengamos que cambiar, Señor, y someternos a lo que dices tú en tu palabra. Te ruego que ayudes a cada uno de mis hermanos que están aquí, para que lo que escuches, Señor, des oportunidad de ponerlo en su diario caminar contigo. A ti te ruego, Espíritu Santo, que me ayudes al hablar. Amén. No es de sorprenderse de que estamos en lo que es el final del año. No debemos de sorprendernos de que mucha gente se está preparando para recibir ese año nuevo. Y la mayoría de ellos hace muchas resoluciones para comenzar el nuevo año, ¿verdad? Otros de manera supersticiosa hacen algunos ritos, hacen algunas cosas para atraer bendición, ¿verdad? Algunos ejemplos es de que muchos comen uvas por cada campanada que suena a la medianoche. Y cada una de esas uvas representa un deseo que quieren que se cumpla en sus vidas. Muchos de ellos piden el bienestar para ellos, para sus familias, para sus seres queridos. Otros tantos creen que por vestir una prenda de cierto color van a atraer ciertas cosas para ese próximo año nuevo. La mayoría es salud, dinero, amor, felicidad, logros importantes. Y esto es algo que como dije, no nos debe sorprender porque pasa en el mundo, los que no conocen a Dios. Pero tristemente es algo que también afecta a la iglesia. Porque de manera igual, de superstición, empiezan a decretar cosas para el año que viene. Como si realmente hubiera poder en sus palabras. Si esto fuera así, yo les pregunto, ¿por qué esas personas no decretan que van a dejar de pecar? ¿Por qué en lugar de decretar de que va a haber un año próspero y de mucha bendición, por qué no decretan ya no voy a pecar más? ¿O por qué esas mismas personas no están, o esas iglesias, por qué no van afuera a los hospitales con niños con cáncer y decretan que van a ser sanos? Realmente eso es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Muchos buscan una palabra fresca, le llaman la palabra rema para este próximo año. Pero Dios es claro en su palabra. Si vemos en 2 de Pedro 1:19 dice, y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lo oscuro. Esta es nuestra palabra profética más segura. Amén. Y es la palabra de Dios. Así que el cristiano busca y desea hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. No buscar las cosas que existen en esta tierra, sino poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Así que, ¿cuál debe ser la resolución del cristiano para este año nuevo? Es más, no solamente este año, sino para los próximos en venir. Todos los años nuevos que vengan. ¿Cuál debe ser la perspectiva del creyente en Cristo? Creo que todos aquellos que son perseguidos o han sido perseguidos por la fe en el Señor son el mejor ejemplo que tenemos para ver lo que realmente es tener una perspectiva celestial. Y uno de los hombres, muchos mártires, hombres y mujeres, que fueron martirizados por el nombre de Cristo, es llamado Policarpo. Él es un hombre reconocido a través de la historia como uno de los padres de la iglesia y grandes defensores de la fe. Incluso los historiadores creen que él fue uno de los principales discípulos del apóstol Juan. Policarpo era un hombre firme en su fe. Él sabía lo que significaba estar muerto al mundo, pero vivo para Dios. Incluso fue traicionado por alguien que se hacía pasar como un hermano, que lo entregó a las autoridades que lo estaban buscando. Al delatar donde él se escondía, estas autoridades que ya habían puesto precio por su cabeza.
Y lo hacían, lo buscaban porque él se había negado a reconocer a César como el Señor, al emperador. Así que una vez que Policarpo fue arrestado, los oficiales le preguntaron, ¿qué tiene de malo decir las palabras Kaiser Curios? Quiere decir César es el Señor. Esto te puede salvar, le decían. Pero Policarpo se negó rotundamente a través de su silencio, sabiendo lo que esto costaría. Ya dentro del Coliseo romano, lleno de gente sedienta por ver sangre cristiana derramada, el procónsul dio una última oportunidad para que Policarpo maldijera a Cristo y le aconsejó que tuviese piedad de sí mismo por su avanzada edad y que negara su fe en Jesús de una vez por medio de un juramento que lo haría en el nombre del emperador, el César. A lo que Policarpo contestó lo siguiente: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Al escuchar este testimonio, el procónsul amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuase firme en su testimonio. Le dijo: tengo listas las fieras y te echaré entre ellas a menos de que cambies de pensar. Nuevamente Policarpo contestó lo siguiente, y sin temor dice: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Sería mejor que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. Cuando el procónsul oyó esto, contestó diciendo: está bien, si no quieres negar tu fe a las fieras, no les tienes miedo, te vamos a quemar. Una vez más Policarpo esto contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará. Pero usted no sabe que la llama del juicio de Dios que está preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y mi Salvador. Al fin, cuando la gente ya se había cansado de esta conversación, demandó la muerte de Policarpo y fue entregado para ser quemado. Inmediatamente después juntaron leña para darle fuego. Cuando Policarpo vio esto, empezó a quitarse la ropa y los zapatos él mismo, alistándose, y él se acostó sobre la leña. Cuando trataron de los verdugos de clavar sus manos en la madera y sus pies, él les dijo: dejen, que él me dará fuerza para aguantar la llama del fuego. Me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma, aunque no me clavaran mis manos y mis pies. Así que ellos acordaron en no clavarle en la madera y solo lo ataron las manos detrás de él en una soga. Ya preparado para el sacrificio, puesto sobre la leña como un cordero en holocausto, empezó a orar a Dios diciendo: oh Padre del bendito Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y de todas las criaturas, pero sobre todo el Dios de todos los justos, quienes viven en tu voluntad. Te agradezco que me contaste digno de tener un lugar entre los santos mártires y digno de compartir de la copa de sufrimiento que vivió Jesucristo, para sufrir junto a él y compartir sus dolores. Te ruego, oh Señor, que me recibas este día como una ofrenda de entre el número de tus santos mártires. Como tú, oh Dios verdadero, para quien es mentir imposible, me preparaste para este día, me avisaste de antemano, ya lo has cumplido. Por eso te agradezco y te alabo sobre todo hombre, y glorificar tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien junto contigo y el Espíritu Santo sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Eso es lo que llamo yo tener una perspectiva celestial. Me recuerda el Salmo 73:3, donde dice: tu misericordia es mejor que la vida. Policarpo tenía fija su mirada en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente.
Pero lamentablemente para los colosenses no lo era así, ya que habían llegado falsos maestros que enseñan que Cristo no lo era suficiente y que tenía que agregar cosas a la obra que Él ya había consumado. Ahora, esto no solamente le pasa a los colosenses, sino que creo que también pasa hoy en muchos lugares. Así que nosotros aquí en Iglesia Bíblica de Cypress, ¿cómo podemos tener esa clase de perspectiva igual que Policarpo? Porque nosotros somos llamados a tener una perspectiva celestial, a buscar las cosas de arriba y no las de aquí en la tierra. Y para ayudarnos a entender, vamos a ver esas 4 evidencias que vemos en los versículos del 1 al 4. Eso ya lo leyó nuestro hermano Juan en Colosenses 3, del 1 al 4. Y vamos a ir verso a verso. La primera de ellas la vamos a ver en el verso 1, ¿verdad? Que es una afirmación que encontramos ahí. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ahora, una mejor traducción para esto sería, puesto que habéis resucitado. Es un hecho, es una realidad. Es algo que Pablo está dando por sentado, de que los colosenses ya eran cristianos, ya habían nacido de nuevo. Ya estaban dentro del reino de Dios. Pero pienso que nos va a ayudar si vamos un poquito más atrás, ahí mismo en sus Biblias, en el capítulo número 2. Así que vaya junto conmigo, yo lo voy a estar leyendo, solamente sígame. Y vamos a empezar desde el verso 8. El verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo manda a la iglesia a que no se dejen engañar por nadie, que vienen con sus propias ideas, con sus pensamientos, con sus opiniones, con sus métodos, imitando o haciendo lo que los demás hacen, pero que no van conforme a lo que dice Dios en su palabra. Y es por eso mismo que en el verso siguiente, en el 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Y si Él es Dios, Él es suficiente. Un poquito más después, en el 10 dice también, en el 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta y meditar en esto. ¿Verdad? Más adelante en el verso 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos? Y esos son preceptos que venían de los falsos maestros. Hombres que se someten a un sistema del mundo que no proviene de Dios. Y Pablo manda y exhorta a los colosenses a no prestar atención a ellos y rechazarlos por completo. Mira lo que dice el versículo 23. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Digamos que algunas de estas cosas que se enseñan hoy en día son buenas, pero al final no sirven de nada para pelear en contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque el verdadero problema es que cuando el creyente no pone a Cristo, que reconoce a Cristo como la cabeza y que Él es suficiente para todo. Y algo que noto de Pablo siempre es que él exhorta y amonesta a las iglesias, es porque los ama y desea el bienestar de ellos. Hoy en día, cuando vemos la actitud de esa en alguna persona, por lo regular, y en su mayoría es rechazada. Pero Pablo no era así, él no le importaba eso, él amaba a las iglesias y por eso exhortaba y hablaba a veces de una manera dura y otras de una manera suave. Y lo podemos ver en el capítulo 1, yendo un poquito otra vez más atrás, todo está ahí junto. En el verso 9 vemos de cómo él oraba por las iglesias. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ahora vea cuál fue la petición de Pablo a Dios por ellos. Dice, y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vemos claramente que su petición a Dios por ellos no fue que tengan buena salud, que sean felices, que tengan muy buen trabajo, que mejoren cada vez más, que sean prósperos,
sino que él más bien pedía que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y lo dice en sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que los iba a llevar a buscar y tener una mejor perspectiva de las cosas que realmente le importan. Las cosas de arriba nos lleva a tener una vida en santidad, que es agradable a Dios. En contraste, lamentablemente los falsos maestros predicaban un conocimiento falso, mundano, totalmente superficial, basado en esas emociones que solo confunden muchas veces al corazón, que de por sí, dice la palabra, que es por naturaleza engañoso y perverso. Usted lo puede ver eso en Jeremías 17:9. Y volviendo al capítulo 3, versículo número 1, cuando dice Pablo, ya dijimos que Pablo está dando por sentado cuando dice si pues, eso como dije es una afirmación que está haciendo Pablo ahí, y lo sigue diciendo, haber resucitado con Cristo, es decir, ya están en Cristo. Y esto es clave para nosotros comprenderlo, ¿verdad? Porque solamente hay dos opciones. Todo ser humano tiene dos opciones en esta vida. O estamos en Cristo o fuera de Él, sin Él, salvos de la ira del juicio o sentenciados para el castigo eterno, vivos en Cristo o muertos en nuestros pecados y delitos. Por eso debemos de entender que cuando Él está diciendo resucitados, quiere decir que nosotros hemos muertos a nosotros mismos. Ya no existimos nosotros, sino existimos para Él. Ya no importamos nosotros, sino que importa Él. Tus planes ya no son tus planes, son ahora sus planes. Tu vida ya no es tuya. Esa vida le pertenece a Él. Y Jesús mismo lo dice, ya lo van a ver en sus notas, en Mateo 16:24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Ya aquí muchas veces se nos ha enseñado de que el decir si quiere venir a mí, deseas tener una relación personal con Cristo Jesús, reconoces que es Señor, qué bueno, es el primer paso. Ahora no es suficiente, es necesario que te niegues a ti mismo. Y eso es exactamente lo que les acabo de decir, que nuestra vida ya no es de nosotros, sino todo le pertenece a Él. Ya no importas tú, importa Él solamente. Y tome su cruz. No quiere decir suegra. No quiere decir que tienes que aguantar ciertas cosas a tu mal compañero de trabajo. Quiere decir que estés listo para morir por Él. Eso es lo que significaba tomar la cruz en ese contexto histórico. Te llevaba a la muerte. Estate listo para morir por mí. Y entonces sígueme. De igual forma lo vemos en Romanos 6, versos del 11 al 13. Dice, así también vosotros considerados como muertos al pecado. Es decir, ustedes no tienen una reacción. Un muerto está ahí, sin vida. Le hablas y no te va a contestar. ¿Por qué? Porque está muerto. Bueno, de esa misma manera hay que considerarnos como muertos al pecado. Vemos al pecado, vemos a los deseos de la carne, vemos esas tentaciones. No tenemos nada que hacer con ellos porque estamos muertos. No debemos de reaccionar a ellos. Y lo dice, sigue diciendo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, nosotros ya no podemos presentar nuestros miembros para hacer cosas malas, sino para hacer las cosas y las buenas obras que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo a los que habían de ser salvos. Por eso mismo cuando Él está diciendo buscar las cosas de arriba, y podemos notar que esto es un mandamiento, y esta es una orden que se está dando. Es algo que a nosotros tenemos que obedecer. El verbo ahí es buscar, vemos que está en presente activo y es imperativo, lo cual indica que es continuo, no hay descanso, es permanente. Pienso que el doctor MacArthur lo explica de una muy buena manera diciendo, y voy a citar sus palabras, dice, las cosas de arriba se refiere al reino celestial y a los valores espirituales que caracterizan a Cristo, tales como la ternura, la bondad, la mansedumbre, la paciencia, la sabiduría,
el perdón, la fortaleza, la pureza y el amor. Cuando los creyentes se concentran en las realidades celestiales, pueden disfrutar en toda su plenitud el mundo que su Padre Celestial ha creado. Somos capaces de manifestar en este mundo los valores del reino celestial para la gloria de Dios. Fin de la cita. Vemos claramente, hermanos, que cuando nuestra perspectiva es la correcta, nuestro actuar va a ser el correcto. Va a traer gloria a Dios. Por eso la misma Escritura dice, todo lo que hagan, todo sea para la gloria de Dios. Más adelante ya cuando dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, esta es la gran diferencia entre todas las religiones del mundo. Las estadísticas, los números pueden decir que existen muchas religiones, cientos de ellas, miles tal vez, no sé. Pero al final, realmente son dos solamente. Son dos solamente. Es el cristianismo bíblico y el resto. ¿Por qué? Porque esa es la gran diferencia de todas las religiones del mundo, incluyendo de sus líderes. Todos ellos murieron, sus restos están esparcidos. Saben la mayoría dónde están ellos enterrados. Sin embargo, Cristo no está en su tumba. Su tumba está vacía. Porque Él no está muerto como los demás. Él vive y reina, que está sentado a la diestra del Padre. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Dios hecho hombre, que cumplió la obra perfecta, toda la ley. Y cumplió la redención al pie de la letra. Y es por eso que está sentado a la diestra de Dios, el Padre. ¿Por qué? Porque Él es rey. Él manda. No hay democracia. Él gobierna. Y ahora vamos a pasar a lo que es la segunda evidencia, ¿verdad? Y vemos que eso mismo que acabo de mencionar, que es una orden, es una responsabilidad que tenemos. Porque recuerdan que Jesús dijo que el que me ama, mi palabra guardará. Así que el cristiano no tiene opción, él obedece con gozo. Los mandamientos no son gravosos. Así que la orden que vemos ahí dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es la misma idea que acabamos de mencionar. Es el mismo mandamiento, solo que esta vez menciona poned la mira. Y eso se refiere más a estar pensando, estar predispuestos, tener una disposición correcta. Y esto, como lo dije, es de manera continua, es diaria, sin descanso, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo debe estar en nuestra mente todo el tiempo. Y nosotros debemos de anhelar más y más de Él. No es suficiente con lo que cada uno ahorita tiene en su mente la información de Cristo. Debemos de anhelar más y más y más. ¿Verdad? Ya que esto es lo que nos va a alejar de las cosas y deseos mundanos. ¿Verdad? Que al final son sin provecho. No trae nada bueno. Y eso lo dijo el apóstol Pedro, no lo estoy diciendo yo. Segunda de Pedro 1, versículo del 5 al 10 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer estas cosas? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿tiene qué? La vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, el no estar ocupado en las cosas de Dios nos hace ser ciegos, nos pone a ser ociosos. Que si no estamos ocupados en las cosas del Señor, ¿sabe qué cosa? Nuestra santificación está estancada. Nuestra madurez espiritual decae. Decae.
al nivel de un bebé frágil que requiere de cuidados extremos, porque todo le puede hacer daño. Y todo por no estar concentrado en las cosas de Dios. Que la voluntad de Dios es que estemos ocupados en sus cosas, en las cosas que Él manda, ya que de esta manera seremos formados a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. Vean en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios no nos ha escogido para que estemos preocupados y afanosos, deseosos por las cosas de esta vida, por el trabajo y por muchas cosas más. No que sea malo eso en sí, pero que no estemos enfocados en esas cosas. Teniendo en cuenta esto, aquí en la Iglesia Bíblica de Cypress ha puesto para su beneficio y para a su disponibilidad unas herramientas útiles que son necesarias para que podamos salir de un bache espiritual si nos encontramos en él. En este lugar existen reuniones de oración, estudios bíblicos hogareños, reuniones y estudios para matrimonios, reuniones, estudios para varones, clases bíblicas dominicales para varones y para mujeres que son antes del servicio, además de estudios de cómo estudiar correctamente la Biblia, de estudiar los fundamentos de la fe. Hay oportunidades para evangelismo, de la misma forma para servir. En fin, hay demasiadas cosas aquí en las que podamos invertir nuestro tiempo. Así que no hay excusa. Y todo esto que le mencioné es aparte aún de su tiempo personal de oración y de estudio de la palabra. Eso no va incluido ahí. Vamos a pasar ahora al verso 3. ¿Por qué? Porque ahora Pablo nos da una razón ahí. La razón que vemos en ese verso 3, lo leemos, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo Jesús. Perdón, con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahí dice bien claro, habéis muerto. Y como dije, es algo claro. Ya no vivimos nosotros, sino para Él. Ya nuestra antigua manera de vivir ya no debe de ser la misma. Una vez Paul Washer mencionó, diciendo de que si vivimos de la misma manera que vivíamos antes de conocer a Cristo, es que Cristo no nos ha salvado de nada. Y esto va de la mano con lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por eso dice, si alguno está en Cristo, ya las cosas viejas no son igual. Ya todo eso pasó. Él ha hecho todo nuevo. A diferencia de los que no conocen a Dios, o más bien no son conocidos por Dios, que ellos viven satisfaciendo los deseos de la carne, todo lo que buscan. Los creyentes, los nacidos de nuevo, buscan hacer la voluntad de Dios y no la suya. ¿Por qué? Porque eso ya quedó en el pasado. Porque Cristo es nuestra vida. Él es nuestro todo. Él mismo es la vida. Y el que está en Cristo, el que está en Él, tiene la vida eterna. El Señor mismo lo dijo en Juan 10:28, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él es el proveedor de esa vida eterna que estamos hablando. Ahora las palabras que traen tanto gozo a mi alma es, y no perecerán jamás. ¿Cuánta gente que cree hoy en día que puede perder su salvación? Como ya les hemos dicho muchas veces, si de mí dependiera mi salvación, yo la perdería todos los días, todo el tiempo. Pero sin embargo, Él dice que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa gente que cree dice, no, está bien, pero yo me puedo salir de su mano. Yo creo que no entienden la palabra nadie. Nadie, tú estás incluido ahí también. Nadie las puede arrebatar de su mano.
¿Sabe por qué? Porque no depende de nosotros, sino depende de Él. Porque el que comenzó la buena obra, Él también la perfeccionará. Dios la va a perfeccionar. ¿Verdad? Hermanos, nosotros somos herederos. Herederos de Dios en Cristo Jesús. Primera de Pedro dice, 1:4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde está reservada esa herencia? ¿En la tierra? Dice que está en los cielos. ¿Cuánta gente se deja engañar por los falsos maestros diciendo, somos hijos de un rey y por lo tanto debemos de vivir como reyes? ¿Oh sí? Jesús dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Cuántos hombres de Dios no han vivido en escasez? Por eso mismo debemos de rechazar completamente esas falsas enseñanzas. Así que hermanos, ya tenemos esta herencia en los cielos. Y esto es para todos, principalmente para mí. ¿Qué tenemos que andar preocupados y afanosos en cosas terrenales? ¿Por qué vamos a descuidar nuestra herencia que está en los cielos? Yo pienso que las palabras de Charles Spurgeon nos quedarían muy bien el día de hoy a todos. Y voy a citar las palabras de Carlos Spurgeon. Dice, cristiano, ¿qué tienes que ver tú con el pecado? ¿No ha costado ya demasiado? Habiéndote quemado ya, ¿jugarás ahora con fuego? ¿Qué? Si ya has estado entre las garras del león, ¿caerás de nuevo en el foso? ¿Acaso no has recibido ya lo suficiente de la serpiente antigua? ¿No fue ella la que inculó veneno en tus venas? ¿Y ahora vas a jugar alrededor de su nido y poner otra vez tu mano en la cueva del basilisco? Oh, no seas tan perverso, tan loco. ¿Alguna vez el pecado te procuró verdadero placer? ¿Te permite encontrar satisfacción duradera? Si así fue, vuelve entonces a tu antigua rutina y ponte de nuevo las cadenas, si eso te place. Pero por cuanto el pecado jamás te concedió lo que prometió darte, sino te ilusionó con mentiras, no te dejes atrapar una vez más por este viejo cazador. Sé libre. Deja que la reminiscencia de tu antiguo cautiverio te impida volver a la red. Fin de la cita. Estas duras palabras, como les dije, son muy necesarias para cada uno de nosotros el día de hoy. Vamos a pasar al verso 4 ahora, porque ahí vemos otra evidencia más que identifica al cristiano, con el que el cristiano debe identificarse en esa perspectiva que debemos de tener. ¿Verdad? Y vemos que hay una esperanza ahí. Porque dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esas palabras hermosas que dice, vuestra vida. Porque Jesús, como dije, es nuestra vida, Él es nuestro todo. Él es nuestra resurrección, hermanos. Estamos viviendo en un mundo que no tiene esperanza. Mas nosotros que estamos en Cristo tenemos esa esperanza. Vea cuál es nuestra esperanza. Dice Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Ahora fíjense muy bien. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos de nosotros no puede temer a la muerte? Vemos un mundo que teme a morir. Pero nosotros no. No, porque dice que aunque esté muerto, vivirá. Va a vivir con Él para siempre. Así que confiamos en Cristo, que lo es todo para nosotros. Tenemos esperanza en Él, no en nosotros mismos ni en lo que nosotros hagamos, sino en Él, en su obra. Y es esta esperanza que vemos que Pablo les habla a los colosenses y la repite 3 veces en el capítulo 1. 3 veces. Y los voy a leer. En el capítulo 1, primero en el verso 5, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio,
Otra vez más, es claro, la esperanza de nosotros no está guardada aquí. Dios nunca nos prometió que íbamos a ser los campeones que muchos están allá afuera prometiendo. Que íbamos a ser millonarios, empresarios. ¿Y qué tanta barbaridad hay? Nada de eso. Él no prometió nada de eso, sino que está prometiendo de que la esperanza que tenemos está guardada para nosotros en los cielos, allá arriba. Nuevamente en el versículo 23 dice, ahí lo tienen en sus notas, el capítulo 1 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de qué, de la esperanza del evangelio, del cual habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Una vez más en el versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bien claro lo vemos ahí. Él es nuestra esperanza. Lo dice 3 veces porque hace mucho énfasis. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros comprendamos quién es nuestra esperanza y dónde está nuestra esperanza. Más adelante menciona, dice, cuando se manifieste. Y aquí está hablando del glorioso día donde nuestro Señor Jesucristo volverá como Él lo prometió. Ese grandioso día que nadie sabe cuándo va a ser. Solo el Padre lo sabe. Y cuando Él regresa cuando Él regrese y vuelva no va a ser igual que lo hizo la primera vez. ¿Sabe? La primera vez Israel rechazó a Cristo porque ellos estaban esperando un león rugiente que venga a redimir a Israel del dominio de los gentiles. Pero realmente recibieron a un dócil cordero y manso que vino para ser sacrificado. Y la segunda vez vendrá diferente. Ahora sí va a venir como un león, cuando todos ahora están esperando un cordero dócil. Él va a venir y va a venir a traer guerra. Quiero que vaya conmigo, por favor. Marque ahí su Biblia y vaya conmigo a Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo vamos a leer a partir del 11. Yo lo voy a leer, solamente síganme, por favor. Apocalipsis 19, a partir del verso 11. Y aquí vamos a ver cómo es que nuestro Señor va a regresar en gloria. ¿A qué se está refiriendo con eso? A partir del verso 11 dice, entonces vi el cielo abierto. El apóstol Juan está hablando aquí. Dice, he aquí un caballo blanco, el cual que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora preste mucha atención en lo que sigue. Por favor, le ruego que ponga atención. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. La verdad es algo esto aterrador.
Nuevamente, voy a hacer un paréntesis aquí. Quiero que, por favor, pónganme atención a lo que les voy a decir. Creo que esto es claro lo que acabamos de leer. Si esto que estamos leyendo no nos motiva a compartir el Evangelio con nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, en fin, con cualquier persona, si esto no nos motiva a compartirles el Evangelio para salvación, no sé qué más lo puede hacer. Como dijo Ray Comfort, si tú no estás preocupado por la vida eterna de los demás, yo estoy preocupado por la tuya. Así que los que están en Cristo van a ser manifestados con Él en gloria. Y nuevamente esa es la esperanza que estamos hablando. Estamos de acuerdo que esta vida es pasajera. Nadie en sus 5 sentidos puede asegurar que va a estar con nosotros el día de mañana. El tiempo pasa muy corto, hermanos. Tantas cosas malas que vemos diariamente. Y todo eso a consecuencia de nuestros propios pecados. Pero en aquel glorioso día estaremos para siempre en su presencia. En Apocalipsis 21, del 2 al 5 dice: y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora escuche estas palabras. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Eso es algo tan hermoso. Cada vez que un familiar, un ser querido, o incluso alguien que no conocemos nos causa dolor, llanto, tristeza, ver cuando mueren. Pero los que están en Cristo ya no van a sufrir esto. Todos aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo y están en Dios van a poder gozar de esto. Así que la pregunta aquí sería: ¿serás tú ciudadano de esta nueva Jerusalén? ¿Tú serás parte de esta nueva ciudad donde Dios va a habitar junto con su pueblo? Con esto termino. Hermanos, si alguno de aquí tiene como prioridad las cosas del mundo en lugar de las de Cristo, le ruego que por amor a usted mismo deje de hacerlo. Ponga su mirada, ponga su prioridad las cosas de Dios y no las cosas de este mundo. Porque todo lo de aquí va a perecer. Sin embargo, dice el Señor que hagamos tesoros, ¿dónde? Allá arriba, donde no está nuestra herencia. ¿Sabe por qué? Porque Él es más que suficiente. No hay nada que necesitemos más que de Él. Así que mi oración para todos los que estamos aquí presentes es que podamos decir junto con Pablo algún día, en lo que realmente es toda la extensión de su palabra, no como una frase motivacional, sino que podamos decir en verdad que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito Dios, Padre de gracia, amor, tú que eres misericordioso y te gozas en bendecirnos con toda bendición y riqueza espiritual en tu Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Rogamos ahora, Señor, que tu Santo Espíritu haya traído convicción a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y si alguno no es conocido por ti, ruego, Señor, tu piedad sobre ellos y los llames a tu reino para que te glorifiques, Padre, en su salvación. Bendecimos tu santo nombre, Jesús. Amén.